¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arranca un nuevo capítulo de Pulso, cerrando esta semana ya metidos en el mes de abril. Día viernes 3 del presente, por supuesto, junto a ustedes del otro lado, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a estar hablando varios temas importantes que han marcado, por supuesto, la agenda y que han remecido la opinión pública esta última semana. Vamos a seguir dándole continuidad a un tema muy duro de comentar, con mucha profundidad, con mucha gravedad, que ha tocado, por supuesto, y ha remecido a la opinión pública en nuestro país. Nos referimos a las reacciones posteriores a esta masacre escolar en un instituto de Calama el viernes pasado. Por estos días hay que entender también que ya entró en vigencia, ya se promulgó la nueva ley de convivencia escolar. El gobierno se ha pronunciado sobre aquello. También la Superintendencia de Educación tiene harto que decir en esta materia. Hay algunos establecimientos educacionales que en la región y en otras partes también del país ya han implementado algunas medidas de seguridad, algunas herramientas tecnológicas como la instalación de pórticos, detectores de metales y otras también, actividades para la comunidad, jornadas de reflexión, elementos que permiten generar al menos una revisión de cómo veníamos caminando como sociedad respecto a la violencia al interior de las aulas en todo el territorio. En el segundo punto vamos a estar hablando también del concepto de violencia, pero aparejado por la imagen de la mujer, la violencia de género. Nos vamos a centrar en un caso también muy cruento de esta semana. Estamos hablando de un homicidio ocurrido en la comuna de Las Condes, de una pareja, ¿no? Un hombre que apuñala a su mujer enfrente de una de sus bebés de 3 años. Ellos provenían justamente de la comuna de Calama. Nos toca, por supuesto que sí, porque estamos hablando de una ola de violencia desatada en nuestro país y en la región también. Y por último, vamos a estar hablando de las polémicas de estas primeras 3 semanas de gobierno referente a la ministra vocera justamente del Palacio. Nos referimos a Mara Cedini, que ha tenido varios traspiés, algunos errores, algunos impases que vamos a seguir revisando junto a ustedes. Pasamos a saludar rápidamente a quienes nos van a acompañar en este panel de conversación. En primera instancia, Romina Adaos, ella es psicóloga, académica e investigadora. Muchas gracias, Romina, por acompañarnos. También a Camila Albayay, ella es ingeniera comercial y académica. Gracias, Camila, por tu presencia acá en Pulso. Y al señor Cristian Zamorano, doctor en ciencias políticas y analista político también en nuestra conversación. Como siempre, les invitamos a que nos acompañe en esta hora de análisis, de debate, donde profundizamos algunas temáticas que están sobre la mesa de la opinión pública y que nos atañen y aquejan, por supuesto, a todos los chilenos y chilenas. Bienvenidos, bienvenidas. Acá inicia Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, iniciamos. A ver, vamos a lanzar, ¿no?, algunos elementos sobre la mesa para empezar esta discusión. Bien interesante porque hemos venido dándole tiraje desde esta semana a este tema, este ataque en Calama, por supuesto, tratando de abordar todas las ópticas y todas las miradas posibles con distintos profesionales afines a los análisis que vamos a proponer. Esta última jornada hay que mencionar que se promulgó la Ley de Convivencia Escolar, fue valorada por la ministra de Educación, María Paz Arzola. Esta nueva normativa, entre otras cosas, contempla, ¿no?, la posibilidad de instalar pórticos detectores de metales o algún tipo de arma también en los colegios. En paralelo, el gobierno anunció que está trabajando en un reglamento que va a incluir mayor número de medidas y herramientas de seguridad. Ahí vemos algunas también portadas, algunos titulares importantes de la prensa local. Desde el Ejecutivo hay que mencionar que confirmaron también que se está diseñando un plan articulado intersectorial para tratar, ¿no?, de abordar estructuralmente esta problemática. Vale decir, estaría incluido educación, salud, seguridad y también el Ministerio de Desarrollo Social. Importante, por supuesto, porque son los primeros atisbos, ¿no?, de algún rayado de cancha, de alguna carta de navegación para que esta ola de violencia que se ha desatado en varias ciudades esta última semana en nuestro país al menos tenga un atajo y una salida congruente con los tiempos que corren. Romina, bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué te parece? Primero, la situación que hemos visto, esta oleada de violencia en distintos establecimientos esta semana, y cómo ves también la respuesta, al menos de la autoridad y de la comunidad, justamente ante este tipo de anuncios.
Bueno, es una situación que a mí en lo particular me toca. Yo soy calaremeña de origen, Ah, también conozco la ciudad, sí, conozco también a personas que están vinculadas al establecimiento en particular. ok, Así que desde esa perspectiva es una situación delicada también sí, en cómo se trata, ¿no? ¿Qué me parece? Yo creo que es una situación que refleja también lo que pasa en la sociedad particularmente, que podemos ver distintos contextos, desde el trabajo hasta lo que ocurre en las casas, ¿no? En mm, el fondo lo que pasó en el colegio particularmente fue la evidencia, ¿no? Del que no sabemos convivir en sociedad del todo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No se trata de evitar que exista la violencia, sino que podamos entendernos dentro de las diferencias, ¿ya? Me voy a restar un poco del caso en sí para también ser cuidadosa en relación sí, a la sobreexposición, especialmente por el tema de limitación. Hemos tenido más de un evento esta semana en correcto. relación justamente a la situación que ocurrió en Calama. Entonces, claro, es una situación preocupante y de todas formas lo que ha hecho también a nivel local el tratar de buscar medidas disuasivas también es una forma de poder generar cierta tranquilidad. No obstante, sabemos que todo lo que tiene relación con la violencia son elementos estructurales lo que la conforman, por lo tanto la mirada preventiva, multinivel, de ver qué pasa en las casas, qué pasa con la forma de relacionarse con las normativas, etcétera, los aprendizajes en regulación emocional, etcétera, son claves para que Sí. efectivamente logremos una convivencia sana. Que yo creo que ese es el foco, ¿no? Tratar de lograr una sociedad que sea sana. Y Mm, para lograr que sea sana, tenemos que lograr que los padres en sus trabajos también tengan esos vínculos saludables, que dentro de las casas existan y mm. que en los colegios se reproduzcan, porque al final la escuela o los colegios en sí son el reflejo también de lo que vemos en otros Sí. espacios. ¿Te parece, Romina? Ya vamos también con Camila, con su óptica. ¿Te parece, Romina, que estamos preparados como sociedad para transitar hacia ese, bien digo, cambio estructural? ¿Tenemos las herramientas? Porque, claro, Mm. una situación como esta te remece la opinión pública y te hace chocar contra una verdad que de repente duele e incomoda. Pero uno dice, ¿realmente como país estamos preparados para hacer ese cambio? La preparación para los cambios siempre es gradual ¿Ya? y muchas veces estos hitos marcan también decisiones mucho más drásticas respecto a cómo se abordan, ¿no? Puede ser un punto de Puede inflexión, ser un quizás. punto de Ok. inflexión. En ese sentido, yo creo que han habido puntos de inflexión en la sociedad para hacerse más conscientes. Por ejemplo, si nosotros vemos las políticas públicas en relación a violencia intrafamiliar, cómo mutaron después Sí. a la violencia en el pololeo, en el noviazgo, para pasar ahora en este caso a tener una mirada, una ley más integral, o lo que pasó también con el tema de las mediciones, por ejemplo, en riesgo psicosocial, que antes se dejaba fuera todo lo que era violencia en el trabajo, y ahora se incluye en la nueva medición. O sea, creo que como sociedad hemos dado pasos, ¿no? Ok. No obstante, esos pasos todavía no son lo suficientes porque también hay elementos más estructurales que hacen que al menos, por ejemplo, en las escuelas exista mucha soledad de parte de adolescentes o existan ciertas situaciones que generan también dificultades en la convivencia, ¿no? Em, lo pudimos discutir también con ciertas personas que trabajan en el ámbito más educativo, el cómo también los padres muchas veces tienen dobles trabajos, donde no existen conversaciones Mm, de calidad respecto al cómo están, tampoco el colegio tiene la capacidad de abordar muchas veces las múltiples necesidades, porque son muchas, ¿no? Chicos que muchas veces no cuentan con los elementos más básicos de subsistencia, que llegan sin mm. desayuno, que llegan sin la posibilidad quizás de contar con transporte adecuado para llegar al colegio, gente que todavía tiene que caminar mucho para poder llegar a estudiar o no Mm. tiene la plata. Entonces, hay elementos que van a trascender el hecho de querer o no hacer las cosas y que yo creo que es en esa discusión la que deberíamos abordar y que la ley vinculada a la convivencia es un Sí. paso enorme. Camila, te saludo también, bienvenida a la conversación. ¿Cómo Gracias. ves tú el tema? Entendiendo, por ejemplo, que al menos habíamos estado en una suerte de paréntesis estos dos últimos años, porque entre el 2023 y 2024 también hubo una antesala a esta situación. Hubo una ola de violencia donde en Antofagasta, en varios establecimientos, hubo episodios muy grandes, quizás no con la magnitud de lo de Calama, pero sí que estaban ahí al borde, al límite. Y uno dice, claro, ¿cómo trabajamos en el último tiempo una situación cuando vemos que en diferentes espacios sociales hay violencia explícita y súper sistemática en el tiempo? Por ejemplo, en un estadio de fútbol hay violencia, en las calles, en alguna población hay violencia también en lo que vemos como contenido en redes sociales, en la televisión. eh, y ahora esto trasunta y se encuadra en un contexto donde
quizás se pierde la validación del colegio, del establecimiento como un lugar seguro. Hay que reestructurar y recomponer varias de las ideas que uno tenía preconcebidas, por ejemplo, de un colegio, de un jardín. Esta semana hubo amenazas también en algunos jardines del sector norte de la ciudad, en las universidades también el año pasado la hubo, en la UA, en la UCN. Te lo pregunto también como académica, como profesional también, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, yo quiero hacer un hincapié de que pese a que hemos visto varios hechos de violencia, esto sí marca un precedente. Perfecto. Eso es la violencia dirigida que nunca lo habíamos visto Correcto. antes, de hecho el mismo juzgado acá lo dijo en Calama. Es una violencia que siempre habíamos visto en Estados Unidos, que siempre hemos visto en algunas partes de Europa. La veíamos lejana. Claro, quizás. la veíamos muy lejana Sí. y creo que está un poco como, mira, esto no nos va a pasar y ahora está pasando, ¿no? ¿Tú estuviste en Estados Unidos para tu doctorado? Sí. Y de hecho me vine un año antes de que fuera el tiroteo en mi universidad. ¿Hubo un tiroteo Sí, en tu también universidad? hubo un tiroteo en mi Ahí hay ¿Cuántos un muertos? 2 muertos. Ahí hay Sí. un ejemplo. Entonces, claro, era una violencia lejana. Y en Estados Unidos se siente mucho más, porque ahí hay una preparación, están las aulas seguras, hay aulas que incluso son como antibalas, etcétera. Claro, no, o sea, la gente llevan décadas de preparación de este tipo. Y además la criminología en ese sentido está muy avanzada, entender cuáles son las causas detrás de este comportamiento que pueden tener o que pueden llevar a una persona, a un individuo a querer eliminar o matar a sus compañeros, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto hay que verlo, tal como dijo Romina, como algo que deberíamos poner el énfasis. Tal como tú has dicho, es un tema que marca un presente y que obviamente habla de la violencia. Estaba viendo las cifras del Observatorio Social, la percepción de seguridad. 1 de cada 3 personas piensa que los colegios son seguros. O sea, ya dejamos de pensar que los colegios eran seguros. Antes pensábamos que mandar a los niños a los colegios era perfecto, ahí está claro. Cada año se suman más niños a estar en homeschool, en no pertenecer a los colegios, en simplemente educarse desde las casas, no pertenecer al sistema escolar. Entonces estamos viendo una separación entre la percepción de los colegios como seguros y como instancias de educación, y no solamente de educación, sino que formación personal de los niños, a estos sectores como de inseguridad, ¿no? Y que obviamente es Influye sobre una falta de socialización del Claro, individuo. y es claramente una señal de la inseguridad a nivel social. O sea, Ok. puede que hayan cifras, puede que estas cifras en términos de crimen no sean tan altas durante los años, pero la Ok. percepción sí ha aumentado. Y hay, si la- y hay efectos reales. Claro, exacto. Y si la percepción aumenta es porque algo está pasando, Sí. ¿no? Entonces, en ese caso, yo no muchas veces miro a Estados Unidos en términos de política, pero en este caso sí miraría a Estados Porque Unidos. tiene la delantera. Claro, y que llevan la delantera. Y se han dado cuenta que, por ejemplo, estas 2 medidas, poner detectores, revisar la mochila de los niños pequeños, han existido un montón de estudios aleatorios que han encontrado que no son suficientes. Pueden ayudar o pueden no ayudar. De hecho, a veces generan incluso la percepción de que son como cárceles, Desconfianza, sí. desconfianza, etcétera. Y es todo una batería de programas sociales, porque es un problema multicausal, entonces no lo puedes solamente atacar en una de las causas. Entonces, toda una batería de programas sociales que ayudan a prevenir este tipo de comportamiento. Y es lo que hoy en día tenemos que Sí. empezar a hacer. Cristian, ¿qué te parece también las medidas que ha anunciado el gobierno, cómo se ha movido también el mundo político, la acción parlamentaria? Entendemos que desde ahí también pueden surgir nuevas iniciativas para legislar. ¿Cómo lo has visto también desde esa óptica? Que una exportación del modelo norteamericano. Sí, exacto. Es decir, yo me acuerdo cada vez que cuando yo regresé a Chile en 2000, no, después de mi doctorado, después de haber obtenido mi doctorado en 2007, 2008, cuando yo me fijé en algo, un detalle, no era un estudio cualitativo más que cuantitativo, y cualitativo absolutamente subjetivo. Cuando yo decía que era doctor en ciencias políticas, muchas veces los tipos de la gente de derecha, y después me tocó trabajar con gobierno de derecha, me decían, doctor, ¿en qué? ¿En sociología? La sociología, entonces me veían como un tipo extraño con mi ramo, y la sociología para ellos tenía una connotación de izquierda. Los tipos de derecha, quiero ser Claro, vulgar en mi sí, sí. interpretación, la sociología es de izquierda, no es de derecha la sociología, lo que es un grosso error, porque Estados Unidos tiene muchos intelectuales, sociólogos, que son de derecha. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que este gobierno va a desconfiar, aplicando la medida que se aplica en Estados Unidos, inspirándose de Estados Unidos, están olvidando que esa medida se aplica en un contexto societal y social totalmente distinto al nuestro. Y por ende, la violencia, siendo una manifestación de un malestar, el malestar es absolutamente subjetivo. Nuestro malestar autóctono, chileno, no tiene nada que ver con el malestar norteamericano, que
que por otra razón. Ahora, que nuestro malestar se pueda aproximar al de ellos por el sistema, que hay un sistema internacional que se parece, porque cada vez más este sistema neoliberal, entre comillas, se parece al sistema norteamericano, pueden haber las características del malestar, pueden parecerse. Pero yo creo que lo que falta acá es un estudio sociológico de la evolución de nuestra sociedad, como lo hace Romina o como también lo hace Camila de vez en cuando. Tenemos que observar cuáles son las características de este fenómeno social y cómo se está desarrollando en el tiempo y cuáles son las características que están cada vez más tomando fuerza. Y la característica de la violencia en este país está tomando cada vez más fuerza, porque cuando yo llegué también observé, la cultura del bullying está implementada en este país, mucho más que en Europa. Y tú lo puedes ver después en el mundo adulto. Asiste a un asado, últimamente participé en un club de fútbol, es muy común ver agarrar un tipo para la talla y todo el entrenamiento, todo el asado le das. Eso es cultural, porque eso no se repite ese patrón en otra sociedad. Del bullying pasaste a los golpes. Y hoy día pasaste a un asesinato de una profesora, una persona que vigilaba. El intento de varios. Hay una característica de nuestra sociedad. Y yo creo que el gobierno aplicando aquello, está bien, en la emoción, yo creo que hay un poquito de populismo en esto, pero está bien. Hay que instalar seguridad en Calama, pero el problema es mucho más profundo. ¿Por qué existe esa violencia? Yo sé que puede parecer filosófico para el televidente, pero ¿por qué tenemos esa característica de la violencia? ¿Y por qué la sociedad chilena cada vez más se vuelve más violenta? Y esto sucede cuando regresa un gobierno que quiere indultar a personas que fueron condenados por sus hechos durante la dictadura. Yo sé que muchos de derecha van a decir, siempre regresamos lo mismo, pero esa violencia no sé si fue realmente analizada, discutida y disipada. Romina, si nos puede dar luces también de lo que señala Cristiana, a ver. Sí, como que conecto con dos ideas. Primero voy a tomar un punto que es relevante, que es el tema de la salud mental, que yo creo que es transversal en relación también al por qué justamente aparecen ciertos elementos de violencia en distintos tipos de relaciones, ¿no? Laborales, personales, etcétera, ¿no? Y que yo creo que es un tema que no se le da el énfasis necesario. Y hablamos no solamente de que cuando está la patología, sino de por ejemplo, fortalecer todo lo que es atención primaria, por ejemplo. ¿Qué pasa con atención primaria en Chile? ¿No? Entonces, bueno, como en temas institucionales, yo creo que allí hay un elemento relevante y que es generar justamente la reconexión de este tejido social, el poder confiar en los otros. Generalmente, de hecho, hemos visto otros capítulos donde han discutido respecto a la sensación de desconfianza que se tiene en relación a la gente que comparte con uno habitualmente, ¿no? Las mediciones del COES, por ejemplo, lo pueden plantear de esa manera, y que yo creo que nos han ido alejando y generando soledad en los estudiantes, también desconfianza en los adultos. Entonces, no permite que exista esa sensación de apoyo. Eso por una parte. Y por otra parte, en relación a aprender de nuestra propia historia, creo que es algo que siempre está en deuda. De hecho, hace un par de años participé en un estudio en tema a memoria histórica, y el rol que tenían los profesores de historia en la difusión de los temas históricos en Chile, y todo lo que era del 70 en adelante, era un tema que ellos preferían obviar para evitar la polarización. Entonces, en el fondo, también hay un tema del cómo se educa, el para qué se educa, o con cuál sentido, o cuál es el sentido de transmitir eventos que pasaron, ¿ya? Que también el chileno los evita. Entonces, tenemos una sensación de evitar muchas veces conversar o plantear ciertos puntos de vista para no tener conflicto, y eso al final lo que genera es mayor conflicto, porque no se aprende modelando los límites de cómo se dicen las cosas, el para qué se dicen las cosas y cómo creamos normas que sean de convivencia saludable, ¿ya? El hecho de conversar en Chile ciertos temas muchas veces es mal visto, ¿no? ¿Por qué? Porque se tratan de conflictivo, y en realidad a veces tal vez el problema no es el contenido, sino la forma en cómo se dicen las cosas. Yo creo que allí lo que es la política pública, con todo lo que ha ido avanzando en temas laborales, va a ir atajando al tema de las relaciones entre los trabajadores, la jefatura, pero si no se toma la arista de cómo esa transmisión de información llega a las nuevas generaciones, en el fondo, vamos a estar en una generación bisagra, ¿no? Entre que vamos avanzando en ciertos temas, pero y quedan atávicos, sí. Exacto, con los problemas del pasado. Con problemas del pasado, y que en realidad se van a seguir repitiendo, ¿no? Porque Chile está muy polarizado. O sea, incluso al dar posiciones políticas, muchas veces se ataca argumentativamente a la persona y no a lo que se está planteando. Entonces, claro, no sabemos discutir. Y para eso en realidad tienen que haber modelos saludables que nos permitan encontrar eso. Y allí también está, ¿qué están viendo los jóvenes? Las redes sociales, otros pares que muchas veces tampoco tienen supervisión. Entonces, una agresividad loca en las redes sociales. Claro,
la televisión, cuáles son los modelos que se replican, entonces todo ese tipo de cosas yo creo que no se han abordado de manera integral y creo que es la deuda pendiente, en temas de educación, especialmente primera infancia igual. Sí, justamente. Camila, ya nos vamos a la pausa también en un breve instante más, pero te quería consultar porque a raíz de la noticia que surgió que la CMDS acá en Antofagasta tuvo que cancelar al menos las clases en 3 establecimientos esta jornada de jueves, el alcalde Sacha Rasmilit salía a hablar y decía, mira, nosotros vamos a intentar hacer un plan más allá de esta ley de convivencia escolar que viene desde Santiago, vamos a intentar hacer un plan local para articular familia, colegios o comunidades escolares educativas y también Carabineros, Fiscalía, la autoridad en sí. ¿Sientes que también ahí es un paso? Porque uno puede decir, ¿en qué momento pasamos de que nuestros hijos fueran tranquilamente al colegio, al menos con un par de indicaciones de los papás, las típicas recomendaciones, cuídate, escucha al profesor, respeta a tus compañeros, qué sé yo, pásalo bien, a tener que trabajar colegios, policía, fiscalía, autoridad? O sea, no es menor esta articulación que hay que hacer. ¿Cómo lo ves tú también? O sea, bueno, he escuchado bastante los comentarios, ¿no? Desde la política reaccionando. Y yo, bueno, pese a quizás todas las buenas intenciones que hay detrás, yo encuentro los comentarios muy repetitivos. Ya. O sea, porque la violencia no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo y además todos los comentarios o la política que se busca detrás es reactiva. Entonces, claro, concuerdo con Rasmussen de que debe ser algo integral. No sé si Carabineros constitucionalmente puede entrar a los colegios, pero sí tiene que ser algo integral, sí tiene que haber varias, obviamente, instituciones metidas en resolver las causas. La salud mental, como lo mencionó Romina, creo que es una de las principales cosas de las inversiones que deberíamos hacer hoy en día. Pero sí, o sea, volcarnos o tratar de salir del discurso repetitivo y empezar a hacer medidas de verdad, políticas, ¿no? Nos vamos a la pausa y solamente indicarles lo siguiente, para que usted saque también sus análisis y sus conclusiones propias en casa. La Superintendencia de Educación ayer comentó lo siguiente, van a seguir profundizando esta ley de convivencia escolar, la quieren hacer todavía más perfectible en el tiempo, en el corto y mediano plazo, y ellos apuntan a sumar 3 criterios de aplicabilidad de esta ley en base a distintos estándares de los diferentes establecimientos de cada comuna del país con sus distintas realidades y necesidades. Proporcionalidad, necesidad en el momento e idoneidad. ¿Cuándo van a ser aplicados esto? En algún momento que pueda levantar cualquier sospecha o atisbo, ¿no?, de un episodio de violencia grave como el que no queremos seguir viviendo en nuestro país. Nos vamos a la pausa y a la vuelta hablamos de violencia de género. Hemos avanzado, nos estancamos a nivel local, a nivel país. Comentamos justamente un caso que remeció la opinión pública esta última semana. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de vuelta, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Violencia de género. A ver, nos vamos a centrar en este femicidio ocurrido en la comuna de Las Condes a mediados de esta semana. Una pareja proveniente justamente de Calama que estaba por motivos de atención médica justamente en la capital de nuestro país, cuando un hombre apuñaló a su pareja enfrente de una de las hijas, una menor de 3 años de edad. El sujeto inicialmente buscó quitarse la vida, pero luego se entregó voluntariamente a la policía. La ministra de la Mujer rápidamente tuvo palabras, ¿no?, para esta dantesca escena que se vivió ahí en Santiago. La titular, Judith Marín, anunció una querella criminal por parte del gobierno contra este hombre. La ministra, además, recordemos, está en el ojo de la polémica por haber solicitado una renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, directora del Cernamés, que además atraviesa justamente por un proceso de cáncer. ¿Por qué lo menciono? Porque la primera instancia que les comentaba, más la segunda, ha generado muchísima crítica por parte del mundo político, por parte de la sociedad civil y sobre todo desde la política por parlamentarios y políticos de oposición. Hay que mencionar también, como punto central de la conversación, y ahí voy contigo, Romina, que los femicidios en Chile durante el 2025 llegaron a una cifra de 44 consumados. ¿Cuál es el punto de análisis también? Y es súper decidor que hace 10 años esta cifra no baja. En 2025 también hubo 3.000 causas judiciales por violencia de género solamente en la región de Antofagasta. ¿Cómo se entiende lo que estamos viviendo cuando transitamos de un tipo de violencia, en el bloque anterior, a otro? Una violencia que no ha bajado lamentablemente en la última década en nuestro país, Romina. Sí, bueno, yo en la posición de ser mujer y escuchar las cifras es algo complejo, especialmente cuando además no hace mucho tiempo apareció una nota de prensa, ¿no?, planteando las búsquedas en Google de cuántas mujeres y cómo podían hacer desaparecer sin dejar rastro, ¿no? Cuando las
plataformas o redes sociales todavía existen ese tipo de búsqueda, es un síntoma, ¿no?, de que falta mucho por seguir trabajando. Claramente las movilizaciones sociales, desde el feminismo, Sí. desde las distintas variantes, desde hace muchas décadas atrás, han estado trabajando en visibilizar estas desigualdades de género, especialmente cuando hay relaciones de pareja, ¿no? Han habido avances grandes en Chile, sí, por ejemplo, durante mucho tiempo todo lo que no era una relación de convivencia no estaba No estaba considerado, tipificado, sí. no estaba considerado. Ahora sí, y hay conciencia, y las universidades y los estudiantes también se han hecho conscientes de eso. Hay protocolos de género, direcciones de género en las universidades, por ejemplo, que han ido sensibilizando. En ese sentido, con las cifras que tú comentas, Sí. no son alentadoras, pero que existan cifras también puede ser que se mantengan, porque ahora se hacen más denuncias, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente no denunció por muchas décadas estas situaciones? Primero porque no lo entendía como violencia, porque también hay ciertos paradigmas. ¿Qué se sentía o qué se pensaba que era el amor en una relación de pareja? El tener celos extremos, el que no pudieran salir de la casa, ¿era considerado normal dentro de una Se mezclaba relación? mucho el amor con la violencia como si fuera algo Cul- habitual. Claro, las normas sobre qué lo que era permitido o no también se han ido cuestionando, ¿no? Especialmente en nuestras generaciones que han hecho más visibles todas estas dinámicas de poder, ¿no? Donde en el fondo se ha apelado a que tengan las mujeres autonomía en la toma de decisión, donde se cuiden las relaciones también de pareja, pero desde una mirada Sí. saludable. Entonces, claro. No son alentadoras las cifras, pero las cifras también nos permiten seguir visibilizando para seguir trabajando, que yo creo que esa es la deuda pendiente, y lo bueno es que ahora los universitarios están más conscientes, más empoderados en relación a eso, y ahora nos falta bajar a los colegios quizás con mayor énfasis, y también empezar a delimitar lo que es la violencia de género en los puestos de trabajo, ¿no? Porque también hemos Sí. visto en relación Sí. a las mediciones que las denuncias, por ejemplo, que hay en relación a Ley Carín o ciertos tipos de aspectos que todavía se ven en el mundo laboral, que son síntomas también justamente de estas desigualdades que se ven en la casa. Camila, ¿cómo ves tú el tema de la violencia de género? Entendiendo que, como bien plantea Romina al final de su comentario, se desarrollan en diferentes ambientes, no solamente en un espacio, digamos, habitado con una pareja, sino también laboral, familiar, en la sociedad misma. ¿Cómo has visto el avance de este punto de conversación en los últimos años a nivel local, nacional, si quieres también de tu experiencia en el extranjero? ¿Cómo has visto la evolución de este tema? Sí, yo también busqué esa cifra, ¿no? Para hablar de violencia, también busqué esa cifra sobre que se mantiene. Sin embargo, la cifra de violencia de género, pero en homicidios no consumados, ha aumentado un montón. Sí, también, intento Correcto. de, Sí, intento claro, de matar. intento sí. de, claro. Entonces, una se mantiene, pero la otra ha aumentado un montón, ¿no? Y claro, eso es porque hay mejor quizás medicina, el acceso al hospital, qué sé yo, pero no porque ha disminuido la violencia de género, Sí. quizás todo lo contrario, ¿no? Es una cifra, un indicador que no mucho en la política hablan, pero que es una señal clara de que obviamente esta violencia está aumentando. Y lo otro que estaba leyendo es un poco que tiene que ver con lo que dijo Romina, esta idea de cuánto confiamos en el sistema, ¿no? Nos comparamos usualmente con países sudamericanos y latinoamericanos. Con países sudamericanos y latinoamericanos en términos de violencia, Estamos bien. estamos bien. Estamos bien, sí. Pero comparémonos con los grandes. Estaba viendo un estudio de la OCDE. 10% de los países de la OCDE, en promedio, dicen, o dentro de su sociedad, 10% dentro de las parejas, para ellos, ese 10% para ellos es normal tener peleas y tener violencia dentro de una relación, ¿no? Una violencia que sea física. En cambio, en el caso de Chile, ese es un aumento a un 30%. Entonces estamos hablando de que 3 de cada 10 parejas encuentran normal tener violencia dentro. Y eso ya es un tema cultural, ¿no? Es un tema que viene arraigado a nuestra propia Si sociedad. durante 10 años tienes un promedio de más de 40 crímenes, asesinatos de mujer Claro. por año, hay algo que no va. Exacto. Y después tú ves los no consumados y esto No, es claro, una, no. claro, una Pero se cosa dispara. exponencial. Femicidio frustrado. Claro. Entonces, claro, o sea, yo no tendría el discurso de que, claro, no hemos aumentado ni tampoco hemos disminuido. No, yo encuentro que la violencia ha aumentado. Y que también, obviamente, los sistemas de confianza, como por ejemplo, ¿de qué nos sirve hacer una denuncia? ¿De qué sirve que esta persona va con antecedentes? ¿De qué sirve que tenga esta orden de alejamiento si después ese tipo de cosas no se cumplen? O Correcto. o a ojos de la institucionalidad no sirve de nada. Igual termina existiendo esa violencia. Entonces, igual esa confianza que debería haber en esas instituciones debería, obviamente, fortalecerse. Sí.
No, es un ¿Sí? punto importante. Y yo creo que ese es el camino que nos falta. Porque claro, ahora están los mecanismos donde denunciar, pero la gente confía en ellos y en el resguardo. O sea, si a mí me pasa algo y yo tuve una expareja y yo recibo amenazas, si yo voy a hacer la denuncia y esta persona es denunciable, porque tengo todas las pesquisas para que lo puedan atrapar, yo voy a sentirme segura primero porque voy a estar resguardada, voy a contar con esa posibilidad real. O sea, muchas personas no van a denunciar probablemente porque sabemos que no es así. Claro. Entonces, claro, es un tema complejo y yo creo que si apuntamos a mejorar eso, o sea, idealmente no pasara, ¿no? Yo creo que es lo primero, ojalá que no ocurra, pero claro, también el tema de la institución y la posibilidad también de poder que tengan sanciones reales y que se resguarda a la persona, sería ideal. Y lo otro que es un tema que salió en discusión en algún momento, que la gente que tuviese algún cargo público ¿Sí? o un cargo de responsabilidad fuesen más acuciosos con este tipo de cosas, ¿no? Como que no pudiesen optar a cargos públicos. Se entiende. Cristian, como este panel es eminentemente, y el programa, ¿no?, de política, sumemos también la violencia de la política, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, las brechas que existen y las oportunidades que se abren dentro de los puntos de la violencia de género que estamos contemplando actualmente en la sociedad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál puede ser quizá un inicio de camino para tratar de revertir esta situación? Yo veo dos caminos, no sé si antinómico, contradictorio, ambiguo en todo caso, en el sentido que la ley Karim, tener cuidado en el mundo del laboral, tener cuidado en las formas, que hay una protección, no hay que ser violento, la violencia es mal visto, la utilización de garabato, la sociedad chilena cuando en un grupo uno se muestra un poquito violento, mira es que es violento este tipo, pero tú miras la sociedad chilena, yo la veo cada vez más violenta. Sí. Últimamente hubo un crimen horrible de una niña de 4 años en la ciudad de Antofagasta. Sí. El año pasado una niña de origen peruano, ciudadana peruana, la tiraron de no sé qué piso, su pololo por crisis de cero, su ex. Una influencer, donde no encontraron el cuerpo, sí, también. está Todo eso en la desaparecida. región de Antofagasta, estoy citando ejemplos. 3 simplemente al hilo, en 2 años. Y un discurso político que tú puedes ver que cada vez más incrementa en la anulación del alter ego. Tú ves un programa como Sin Filtro, es la descalificación total del otro, lo zurdo, humanoide, nefasto. Entonces ya no hay más diálogo con el adversario político, sino hay una descalificación y una anulación del otro. Y ese tipo de discurso ha permitido a todo un sector político de crecer. Yo no digo que los tipos, y yo lo califico eso, yo lo ubico eso en la derecha. Ahora me van a decir que yo me fui del otro lado totalmente, pero si los izquierdistas lo hacían, o los de izquierda lo hacían, hay una tónica a nivel mundial donde la derecha está absolutamente anulando todo lo que es del otro lado a nivel de discurso. Trump, Vox en España. en España, los países de derecha autoritaria del otro lado, del otro lado del muro de Berlín, en Europa Oriental, Polonia, son bastante fuertes, bastante conservadores de discurso. Hay una anulación de todo contraargumento en cuanto al planteamiento de ellos y una anulación del otro. Y todo lo que se acerca un poquito de avance social es comunismo, y el comunismo es un insulto. Si tú tienes ese tipo de visión en lo político, en el cual el adversario no existe, bueno, estamos absolutamente en una visión de unipartido. Y el partido único, el pensamiento único, quizás están haciendo acá. Y el pensamiento único es la característica de una sociedad fascista. Si no hay derecho a la disensión. Lo propio de la política son dos puntos de vista diferentes, subjetivos, del cual, y eso es la dialéctica, cuando hay una confrontación de ideas, de ahí va a surgir una tercera opción. Hay un avance en la confrontación de ideas, no hay una anulación. Es lo que trato de manera modesta hacer acá, lo que tratamos de hacer acá. Tú puedes decir lo que quieras, siempre en el margen que respete la legalidad, pero en un momento dado, dentro de esto, el televidente recoge lo que quiere recoger y te hace una idea intermedia. Yo todo lo que digo no es la verdad y tú lo que usted dice no es la verdad. Yo creo que hay una violencia en el discurso político cada vez más presente a nivel mundial. Y yo creo que eso trae obligatoriamente consecuencias en lo real. Porque, reitero, es falso cuando se dice, y bueno, acá hay una socióloga, cuando dicen que la violencia simbólica está en el lenguaje. No, el lenguaje en sí ya es violencia. Y cuando también tú ves, por lo de las mujeres, la violencia la cual a veces hay en algunas canciones, que ya es un hecho cultural que un segmento lo consume, donde hay una objetización de la mujer, también eso puede tener una consecuencia sobre el valor humano, de algún modo,
el valor intrínseco de la mujer y su aporte en la sociedad. Entonces hay diferentes corrientes en nuestra sociedad que hacen que hay una violencia que está al alcance de la mano y que está muy presente a pesar de las medidas que se toman a nivel legal. ¿Por qué, Romina, se ha perpetuado tanto la cultura de la violencia? Yo acá tomé un par de apuntes de conceptos que me parecen interesantes. Puede ser por costumbre, puede ser por facilismo, puede ser, comillas, por un único recurso, puede ser por una expresión que está validada socialmente. Por el qué nos sistema también. Sí. Claro, ¿por qué O nos sea, cuesta tanto? Yo creo que voy a tomar un concepto muy simple como para que se pueda entender, que yo creo que falta, al menos para el chileno, una validación de la rigurosidad y la coherencia. ¿Ya? ¿Por qué me voy a quedar con esos dos conceptos? Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se practica. Absolutamente. Y la coherencia que uno ve en el mundo político muchas veces deja bastante que desear. Después cuando uno ve los modelos que ves en la televisión, también. Después lo ves en la casa, también. Como en el fondo no, hay que tratar bien a las mujeres, pero en lo privado no se trata bien a las mujeres. Donde hay engaño, infidelidad, que en el fondo también es violento, ¿no? Entonces, vemos que la falta de rigurosidad y coherencia como en distintos lugares, ¿no? de nuestras relaciones sociales, al final de alguna manera permean los límites. En el fondo, si yo veo que esto es permitido y no es sancionado, donde es validado, donde en el fondo no existe ningún cuestionamiento crítico, yo creo que hay justamente la reflexión respecto al por qué yo estoy pensando aquello que estoy pensando, que es un poco el centrarse sobre sí mismo, pero no desde una mirada aislada del otro, sino cuál es el impacto que tiene mi conducta en los otros, no nos permite salir de esta violencia. Porque al final lo que está pasando desde mi punto de vista muy particular es que existen contradicciones en distintos espacios donde la gente además no le gusta pensar sobre sus acciones. Las redes sociales son ese espacio. Además, y además muchas veces de vaciar, pero no de reflexionar o de centrarse en el tema emocional del impacto. Es decir, ya, yo te digo esto como insulto político, por ejemplo. ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Por qué lo estoy diciendo? Ese cuestionamiento no está. No existe. No existe. Mira, yo recojo lo que dijo Eduardo cuando acá invitamos a la influencer, o la otra vez invitamos a Carolina Salinas, Carolita Sommer. Yo me puse a leer los comentarios y era una violencia, simplemente por el hecho de ser mujer, eran insultos, no había ningún análisis de su discurso. Y en muchos casos, cuando invitamos mujeres, además de estéticamente guapas, hay una reacción de los hombres a veces bastante negativa y agresiva. Y eso también debería ser analizado, porque como tú dices, yo no creo que el tipo que escribe ese mensaje está analizando, se está viendo escribir eso. No lo cuesta. Y hay una violencia enorme, insulto. A partir del momento que el insulto, aviso en la página Instagram del programa, se borran y se bloquea. Porque puede aportar una idea, cual sea esa idea, pero no se aceptan los insultos. Claro, lo que pasa es que igual cualquier conducta se sostiene por el grupo. Entonces, sí, en el fondo, si estoy en grupos donde eso no es cuestionado, donde tampoco en la sociedad es un efecto de manada. Claro, es un efecto de manada. Al final no hay una reflexión, no hay un cambio de conducta. Porque hay que recordar, igual, si me centro en un concepto muy chiquitito, lo que uno observa es la suma de lo que siente, lo que cree respecto a un objeto o un estímulo. Si yo creo que las mujeres están en una posición menos privilegiada y tienen, por ejemplo, menos capacidad intelectual, estoy poniendo como una mirada como súper negativa respecto a ese objeto, que claramente no lo son. Probablemente voy a tener creencias y voy a sentir respecto a esa forma que yo tengo de ver el mundo, ¿no? Y si yo tengo poca capacidad de reflexionar respecto a lo que pienso, porque quizá en el colegio tampoco tuve la oportunidad, me junto con un grupo de personas que además no lo cuestiona, es difícil también que cambiemos, ¿no? Entonces acá tiene que haber una mirada sistémica, el multinivel, qué pasa en los colegios, qué pasa en la política, qué pasa en las casas, etcétera. Y allí hay un tema también de los tiempos, y yo creo que el tiempo y el privilegio del tiempo es algo que carecemos en Latinoamérica. ¿Cuánta gente no tiene tiempo para pensar porque tiene 2 trabajos, se transporta 2 horas para llegar a la casa y además tiene que subsistir? Porque, por ejemplo, lo pienso a nivel local, un arriendo de un departamento, ¿cuánto está saliendo en Antofagasta? ¿Quiénes tienen acceso a arrendar también? Claro. ¿En qué momento voy a querer enseñarle valores a un hijo respecto a la violencia si con suerte quizás tengo... Y diferenciar hombre y mujer además. Claro, o sea, igual hay unos elementos muy estructurales y bueno, yo hice esta consulta sobre estos temas a mis redes sociales y planteaban, claro, armar, por ejemplo, talleres a los padres, pero claro, en el fondo también, ¿cómo va a ser esa transmisión si el padre nunca se lo cuestionó? Eso es algo que me queda dando vuelta como pregunta. ¿Cómo regular las emociones si no sabemos identificar qué sentimos? Correcto. No nos enseñaron a nombrar que hay una variable de emociones, por ejemplo. Entonces, aquí yo creo que la educación es clave, la salud es clave.
y la política siempre va a ser También. clave. Camila, contigo nos vamos a la pausa. ¿Cuál sientes que es los tipos de violencia que están más presentes hoy contra la mujer? Entendiendo lo físico, lo verbal, lo psicológico, lo laboral, lo simbólico, lo económico, lo sexual. ¿Con cuál sientes que se identifica el grueso de las mujeres que siguen siendo violentadas en nuestro país? Yo creo que la violencia física principalmente, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Pero de todas formas la violencia económica, al menos en esta región, está... En esta región, mira. Sí, claro, está puntualmente. bastante presente, sí. Sí, nosotros sacamos cifras del Observatorio Laboral, o sea, el grueso de la fuerza inactiva en esta región son mujeres. La componen y dicen, ¿no? Dentro de la encuesta, ¿por qué no está trabajando? Porque estoy en situación de cuidado, ya sea de cuidado de menores o cuidado de adulto mayor. Entonces, acá el rol de la mujer en nuestra región es una persona principalmente de cuidados en la casa. Y el proveedor es quien trabaja en la minería principalmente. Entonces, obviamente, continúa este ciclo de machismo que siempre hemos visto. Correcto. Nos vamos a la pausa y a la vuelta. Nos metemos de lleno tras el segundo y último corte en el último segmento de este capítulo, cerrando la semanita. Hablamos un poquito de estas polémicas de las primeras 3 semanas de gobierno y también quién ha sido blanco de algunas críticas bastante crudas, la vocera Mara Cedini, y también las repercusiones, ¿no?, de varios impases del Ejecutivo. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Seguimos junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos vamos a quedar con la polémica más reciente, ¿no?, que toca directamente a la figura de la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini. Unos dichos anoche sobre Galvarino Apablaza, el exfrentista y principal sindicado como responsable y autor material del asesinato de Jaime Guzmán hace décadas atrás. ¿Cuál fue la polémica, el origen de toda esta controversia? Básicamente que la portavoz de Palacio dijo que estaba condenado, siendo que nunca Galvarino Apablaza ha enfrentado a la justicia chilena siquiera. Vamos a repasar también algunos de los principales cuestionamientos y traspiés que ha sufrido la ministra vocera. El nombramiento, antes, incluso 2 meses antes de asumir el mando, el nombramiento y explicación de por qué se había elegido a la ministra de Seguridad Pública, la señora Steiner, cuál había sido el nexo antes que ella dejara el rol de fiscal regional de Tarapacá. Segundo punto, la polémica por el cable chino y sus declaraciones también al principio de los primeros días de gobierno. Tercero, el Estado en quiebra, esa frase que tanto generó ahí urticaria, ¿no?, entre muchos sectores políticos, e incluso le valió hasta el momento ser interpelada por algunos diputados de oposición, sí, por la Contraloría, incluso por el líder del PDG y ex candidato presidencial Franco Parisi. Hay varios especialistas que han analizado, ¿no?, las variables comunicacionales de este gobierno y básicamente ven en Cedini y en otros ministros de Estado también una falta de comunicación y experiencia política bastante pronunciada. Camila, cambiamos ahora el orden, partimos por ti. Tu visión, ¿no?, de lo que ha sido estas 3 primeras semanas del gobierno en una crisis comunicacional que era bien como inesperada, inusitada, porque claro, son ministros con mucha expertise técnica, quizás en su área de dominio, pero parece que está faltando un poquito de comunicación política y un correlato que vaya más ad hoc a lo que esperan los chilenos, ¿no? Sí, ¿Cómo lo evalúas tú? Yo el otro día hablaba con mi estudiante un poco de lo que había pasado. Me voy a quedar con la noticia del Estado en quiebra, que es la parte económica y la parte que me... y claro, o sea, yo le pregunté a ellos, bueno, ¿cuál fue su percepción? No, que risa, como es como ¿cómo se dicen estas cosas cuando... estas cosas que pasan así como, un blooper. Y yo le dije, bueno, pensemos lo siguiente. Actualmente, esta idea de Estado en quiebra, ¿no?, que ellos están hablando, actualmente esto viene por la alta deuda que tenemos, que podemos ver relativamente o no, pero sí es una deuda que fiscalmente ha aumentado. Esa deuda se compone tanto de deuda externa como de deuda interna. La deuda interna se compone de bonos, del tesoro y hay varios activos que el propio gobierno dice, ¿no? Okay. Esos bonos, ese precio y ese rédito que tienen esos bonos, que inversionistas chilenos y inversionistas extranjeros van y compran el Estado de Chile porque el Estado de Chile compromete y hace una promesa, esos bonos fluctúan dependiendo de la confianza que existe en nuestras instituciones. Okay. Entonces, decir que tenemos un Estado en quiebra no es solamente un simple error, sino que es algo totalmente irresponsable. O sea, sí, por algo la Contraloría está entrando a esto, porque yo incluso diría cuánto perdimos en términos del interés de esos bonos y diría, bueno, entonces que el propio ministerio responde a esas pérdidas, ¿no? Claro. O sea,
es cortar con una institucionalidad que Chile siempre ha tenido, que es el término de, bueno, la responsabilidad fiscal. Tanto nuestro Banco Central como la arca fiscal siempre han tenido esa responsabilidad fiscal. Y también un poco en la parte social, cortar un poco con la cohesión, ¿no? Todo lo que sale ahora de la parte comunicacional, que me recuerda mucho a lo primero que hizo también la encargada de comunicaciones. Ahí está la respuesta de Trump, Celini, claro. en cuanto al... Pide no quedarse con ese concepto. Claro, exacto. Porque Como, después el no, ministro- mire, claro. El ministro Quirós la Que- desdijo Que también. es como la típica, lo mismo que pasó en Estados Unidos, que también es una oficial del gobierno sumamente controversial con lo que dice. Y claro, siempre nosotros como, mira, un error, no sean tan como Sí, tan quisquillosos, inquisitivos, sí, ¿no? sí, eso. Ya, pero esta Inquisición, o sea, no es así, o sea, es que nos estás costando millones y millones a un Estado que tú misma estás diciendo que está mal, ¿no? Quiebra, claro. Entonces, claro, o sea, en términos de institucionalidad, este tipo de cosas no debería ser. La seriedad, yo espero que sea el gobierno que sea, la seriedad se mantenga, porque esa institucionalidad no es solamente errores políticos ni comunicacionales, son errores de millones de pesos, miles de millones de pesos que estamos hablando. Ahora, Entonces, Romina, vamos a intentar ligar el bloque anterior con esto, porque sin entrar en las comparaciones que en algunos casos pueden ser muy odiosas, o suelen serlo, al menos en teoría, se compara mucho a la ex ministra del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, que fue siempre súper estoica en su imagen, tenía una retórica política bastante interesante, y fue como la escudera del primer día hasta el último del expresidente Gabriel Boric. Uno dice, de repente los dardos suelen ser más pronunciado y más fuerte con Mara Sedini por el hecho de ser mujer, por estar también ahí como, digamos, haciéndole frente a todas las críticas. ¿Tiene o tendría algo que ver eso o necesariamente tú crees que la crítica apunta a un tema político, de comunicación, de imagen, necesariamente en el rol que ella desempeña? ¿O le agregamos el elemento del género también? Sí, yo voy a ponerlo en capas el análisis. ¿Ya? Ya, primero creo que hay cargos, especialmente que están vinculados a los gobiernos, que son súper claves. Para mí, vocería es clave y es un cargo que tiene que ser angular. una persona que con su presencia, independiente del género, sea capaz de comunicar claramente Ujú. y de no afectar la imagen país hacia afuera y ser capaz de explicar hacia adentro qué es lo que está pasando de manera de poder ser comprensible para cualquier persona. Casi didáctica. Casi didáctica. Entonces, ese es el perfil del cargo, ¿ya? Ahora, segunda capa. Hay personas que cumplen más que otras, eso es claro. ¿Qué elementos podrían hacer más adaptable a una persona a ese cargo? Primero, que tenga control de lo que es la expresión emocional de su rostro, por ejemplo. Si Ok. uno compara, desde la expresividad, por ejemplo, se le notan mucho más las emociones, el desconcierto, el miedo, la incomodidad a nuestra actual vocera que a Anterior. Camila Vallejo. ¿Ya? Entonces, en términos de mejora, ella sí tiene que hacer una mejora. Probablemente si fuese hombre, es probable que quizás se detuvieran tanto, no lo sabemos, porque igual hemos tenido también otros voceros que han sido bien complicados, pero no Han han quedado dicho este leve. tipo de cosas, Por eso- porque por eso, son cuidan la institucionalidad. Y yo creo que al menos para trabajar en el Estado yo le tengo harto respeto, hay que ser y parecer. Y ser y parecer independiente de la posición política. O sea, hay Correcto. una responsabilidad país económica. No podemos generar incertidumbre porque eso finalmente nos va a generar dificultades en temas de vida de todos. indicadores, o sea, inflación quizá. Además que es distinto Estados Unidos a Chile, o sea, también tenemos que ubicarnos geográficamente. Estados Unidos se puede dar esas licencias. Nosotros somos Chile, latinos. Entonces, eso es otra parte. Y yo creo que también la escuela de formación. Tenemos a Camila Vallejo, que fue una persona que se formó en un partido político con experiencia, donde le tiraron muchos dardos desde muy joven y la fueron preparando y ella misma fue estudiando, ¿no? Y por otra parte, Fue alguien que se fogueando. formó en los programas también más de no de farándula, perdón, de discusión No, pero es política, farándula política, pero no es farándula, claro, claro, pero no es claro, discusión como un política. poco donde también esta forma de estás en quiebre, tú eres así, es parte de esa performance, ¿no? Pero es muy distinto llegar a la vocería. O sea, yo creo que hacer ese corte, ¿no? de lo que se plantea en un programa de televisión versus lo que se hace en el Estado es clave. Y yo creo que ya eso trasciende cualquier color político, yo creo que se debería ser exigible. Y yo creo que ahí el Chile no falla. Porque en realidad, dependiendo de la posición, no es que le voy a dejar a la vocera porque es de mi posición. No voy a dejar. Y acá no se piensa estratégicamente, acá no se debería dejar a nadie que no está cumpliendo con la labor país en un cargo. Fin de la discusión. Y eso en otros países pasa. ¿Esto pasaría igual en Alemania? No. Probablemente en Alemania, ¿qué le diría?
una carta pública de disculpas y entrego mi Exacto. cargo Y entrego mi por cargo. la Muchas gracias. responsabilidad. Entonces yo creo que y ahí me voy a la cosa de la violencia. No hay una responsabilidad, primero, formativa, segundo, de hacerse cargo de las decisiones que uno toma, y además después tampoco de polarizar la discusión, porque después empiezan los ataques. No, es que tú eres de derecha, tú eres de izquierda, pero eso no nos lleva a nada. Porque en el diálogo, finalmente, en esta dialéctica que planteaba, es lo que deberíamos estar apostando Sí. para desarrollarnos. O si no, vamos a estar pegados 20.000 años más en las mismas discusiones. Disculpen Sí, por este por análisis favor. en cama, No, pero, no, está espectacular. pero- No, y, se transformó en solo, vocera. y solo un detalle concreto. También hay que pensar quién está detrás de los elementos comunicacionales del actual gobierno. O Sí. sea, el 2007, cuando en este caso hay un libro del Opus Dei en Chile, donde señala en una página concreta cómo llegó Kast a ser apoyado a través de Valenzuela, creo que Sí. es el apellido, y también esa performance es lo que llevó a que aumentara la popularidad. Pero esa popularidad, una cosa es ser candidato, y la pregunta es, ¿esa misma popularidad y esa misma forma debería ser en un gobierno? Lo dejo como cuestionamiento, Sí. cada uno lo contesta. Buena interrogante. Tenemos un análisis económico, un análisis de género político, nos metemos de lleno en lo político, Cristian, en lo comunicacional. ¿Qué te ha parecido la performance, ¿no?, de este gobierno, comunicacionalmente hablando, de la ministra Cedini, del segundo piso en la moneda, que es la cocina, donde se arma justamente las decisiones más importantes de Palacio? Ella, su formación es de comunicación y yo creo que es de, Periodista. de entretenimiento, porque ella... Periodista cantante. Sí, porque el otro día yo vi una entrevista de ella hace 7 años en La Tercera, la sección Cultura, que sacó un disco que se llamaba Ser. Y bueno, 7 años después es vocera del gobierno. Sacó un disco hace 7 años y 7 años después es vocera del gobierno, igual es llamativo. Y está hablando de temas tan serios como las finanzas del país, el estado económico, el caso Pablazo. del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces igual hay un salto, un cambio. Yo también me reinventé, como yo fui académico y hoy en día estoy animando un programa de televisión. Hay que saber reinventarse en la vida. Pero ahí igual también yo quiero aplicar acá el enfoque profesional. Porque si algo me permitió ir saltando, cambiando de piel, es una cierta rigurosidad. Porque lo que yo digo, no estoy diciendo que yo digo la verdad, lo que yo tengo es una metodología. El doctorado, bueno, ustedes las dos tienen un doctorado. ¿Qué te enseña el doctorado? El doctorado no significa que lo que tú indicas es un doctorado, es la verdad absoluta. Lo que tú indicas en el doctorado es algo que pasó el filtro de la metodología y es lo mejor que tú puedes mostrar de un punto de vista argumentativo a través de ese filtro de la metodología. Esta es mi opinión. Y mira todo lo que hice para decirte que esta es mi opinión. Entonces, hay muchas chances que sea certera. Ese rigor te hace que, bueno, tu trabajo es respetado, validado y te da una cierta garantía también. Porque no te vas a equivocar, no te van a atacar. En mi caso, no te atacan por difamación, no estás desinformando, no estás indicando mentiras en lo que tú estás comunicando. Acá que se diga que escribir que el Estado está en quiebra, pero ¿cómo ustedes se pueden fijar? Es conceptual esto. Ya a Pablaza no fue condenado, pero está casi condenado. Para. Tú representas el Ejecutivo. La justicia, una decisión de justicia tiene que pasar por un tribunal. Una condena pasa por un tribunal. Si no pasaste por un tribunal, no estás inculpado, ¿me entiendes? No eres culpable de un asesinato si no pasaste por el tribunal a los ojos de la ley chilena. Eso concepto, no es más que un concepto. Ese es un error profesional. Y una semana antes dijiste que el país está en quiebra y todo el mundo, y hasta el tipo del Banco Central, salieron diciendo, oye, no estamos en quiebra y ten cuidado con esa salida porque nos cuesta dinero y es una tremenda, hay una palabra chilena que lo define bien. Una embarrada. Ya, Claro. 2 veces en una semana. Dime, ¿en qué trabajo 2 errores profesionales mediáticamente potentes, porque todo el mundo habló de eso, te perdona en un lugar profesional 2 errores de ese tipo? Sí. Y en realidad, en política, cuando tú cometes un error, tanto que te apuntas del dedo. Acá, más aún, debería ya pensar en dar un paso al costado. ¿Qué hizo José Antonio Kast después de la primera? La respaldó. Y después de esta también la va a respaldar. Entonces entonces me acojo un poco lo que dice Romina. Quizás es intencional lo que está haciendo, quizás está siendo utilizada. Le están diciendo, di que el Estado está en quiebra para poder imponer nuestras medidas, di que el otro es culpable para decir que hay que traerlo sí o sí, porque hay una obsesión con el asesinato de Jaime Guzmán. Hay una obsesión, y yo quiero indicar acá, el asilo político, ya que nadie le importa la regla, cuando un país te recibe como refugiado político, es porque considera que hay razones para recibirte como refugiado político. 1, la situación política de Chile. 2, si te dan el asilo y que reconocen que su juicio no era válido o había riesgo que no era válido, es porque las condiciones no estaban reunidas para que este juicio sea justo.
Y discúlpeme, si lo hubiesen arrestado en ese momento, habían razones objetivas de considerar que ese juicio podía no ser justo. Y así lo consideró Argentina, y así lo consideró Francia con el otro personaje del Frente Patriótico que está allá. Entonces hay razones serias, internacionales, compartidas, transversales, que indican que no puedes cometer ese tipo de error, y dale con eso. Entonces, digo, quizás hay una intencionalidad, vamos a vulgarizar el discurso, vamos a caer en la grosería, vamos a caer en el populismo, como sucedió en Sin Filtro, que para mí no es un programa de debate político, es un programa donde cada uno vomita, y al fin y al cabo, ¿quién ganó con esa confrontación de idea básica y aproximativa? La derecha dura, y eso le conviene a la derecha dura, y un ejemplo, botón de muestra, Donald Trump. Donald Trump es el mejor ejemplo de ese tipo de aplicación de discurso. Entonces, quizás por eso ya no la han descartado, porque quizás ser puntudo, hacer bien su trabajo, no es lo que interesa a este gobierno. Lo que le interesa es difundir un mensaje y de terror y de búsqueda de una especie de venganza o de equilibrio en lo que concierne para ello, lo que concierne el caso de Jaime Guzmán. Bien, estamos llegando a la parte final del programa. Les proponemos un minuto a cada una de las invitadas, Cristian también, para que nos cierren algunas ideas centrales, ideas fuerzas de las que se quedan de toda la conversación que hemos sostenido en esta tarde. Romina, partimos contigo. Sí, la importancia primero de formarnos en política. Dos, que debemos aprender y entender cómo funcionan las finanzas públicas para cuando, independiente del sector político, llegue al poder, podamos saber si lo que está diciendo es o no es efectivo y por qué. Yo creo que la educación financiera en los colegios, la educación de entender las diferencias entre el sector público y privado son esenciales en la educación. Y valorar la historia. O sea, yo creo que el hecho de haber perdido también esa batalla como de la relevancia sobre el estudio de la historia, sobre las lecturas, el tener discusiones profundas con la gente y la importancia de tener ese espacio es algo que deberemos recuperar. Porque en realidad, si nos vamos a quedar en debates muy superficiales que atacan a las personas, no atacan ideas y no vamos a crecer y vamos a seguir subyugados de alguna otra manera por países que están con otras intenciones. Entonces, independientes, cada uno lo va a valorar, pero la idea es que si estamos en esa posición, al menos tengamos la conciencia del por qué, para qué y cuáles son los límites de nuestra acción. Muy bien, gracias Romina. Camila, por favor, idem. Yo creo que me quedo con la idea de hacernos cargos, ya sea a nivel sociedad, a nivel Estado, a nivel familia, a nivel individual, de primero la violencia, de no mirar para el lado. Hay un malestar, hay una violencia, está ocurriendo acá en Chile y tenemos que empezar a hacer políticas que obviamente prevengan eso. Y por otra parte, en el ámbito institucional, tratar de no perder eso, mantener la seriedad y darnos cuenta que el activo institucional de Chile, que hasta el momento ha sido histórico, es algo que se puede ir en cualquier momento. Así que deberíamos resguardarlo completamente. Muy bien, gracias Camila. Cristian. Estamos en fin de Semana Santa. ¿Verdad? Yo también he hecho clase de catequismo, ¿sí? Catequesis, claro. Sí, y bueno, cuando Jesús está en la cruz, usted sabe que convirtió al buen ladrón, a Dimas, que estaba al lado. Sí. Y le dice antes, al final del día, los dos vamos a estar en el paraíso. Yo creo que es una lección de humanidad eso. Eso es que le falta a este gobierno que se dice tan católico, tanto que reivindica Jaime Guzmán. Deberían volver a leer esa parte de la Biblia y quizás lo impides un poco más por lo que queda de gobierno, ya que le quedan 4 años. Ahí está, nos vamos, agradeciendo la venida de Romina Daos, Camila Albayá y Cristian Zamorano, como siempre, a ustedes la presencia al otro lado de su pantalla en este fin de semana para muchos ya que comenzaron a disfrutar, fin de semana largo. Esperemos que tengan un buen descanso, por supuesto un fin de semana de reflexión en algunos casos y que sirva, por supuesto, para aunar a nuestras familias, que eso es lo más importante. Nos despedimos, nos encontramos el próximo lunes a las 20 en otro inicio de semana y en otro capítulo de Pulso. Chau, hasta siempre, que le vaya bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.